Good morning, Buenos good días, buenas tardes. afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al seminario K Welcome to de la Seminar Academia K Popular Monique Roland Bell Monique de Roland Derecho Vale Internacional. People's Academy of Soy International Marjorie Law. Cohn, I decana am de la Marjorie Academia del Cohn, Pueblo y Dean miembro de la Oficina de and la a member Asociación of the Internacional de Organization of Juristas Associations of Democráticas, Democratic o Lawyers. IADL por sus siglas en inglés. El tema del seminario hoy es Today's detener session la is agresión Responding estadounidense to contra U.S. Cuba. Aggression Against Nuestro Cuba. distinguido profesorado para el día de hoy incluye Faculty. For this a course, Vladimir Mora we invite Fonseca, Vladimir Mora Alexis Fonseca, Ginarte Gato, Alexis Inarte Carlos Villán Gato, Durán, Carlos Villan Siraj Duran, Desai y Corina Siraj Molen. Desai, and Corina Cada uno Mullen. de ellos hablará por Each 15 of them will minutos, speak for seguido de 15 una charla minutes, entre los followed profesores by a discussion y después between una the sesión de professors, preguntas y and then respuestas para todos, Q&A con todos for all of ustedes. you. Tenemos English, interpretación en Spanish, español, Russian, francés e and German inglés. translation. Puede seleccionar You su can idioma en la select your parte inferior de la language at the pantalla. bottom of the Hay screen. un globito, puede Of course, pulsar y you just puede click escoger Interpretation and interpretación y choose escoger your su language. lenguaje. Por favor, deje sus Please put preguntas your en el questions in encasillado the de preguntas y Q&A box respuestas para on the nuestra side. conversación. You will Pronto soon publicaremos en find nuestra on our página web website, peoplesacademy.net, las peoplesacademy.net, presentaciones del profesorado en inglés, English, español y francés, English, Spanish, and junto con German, enlaces a along with artículos links relevantes. to relevant Recibirás articles. un correo You will electrónico receive an cuando se email publique when el the class programa. is posted. Desde la Revolución Since Cubana del Cuba's independence in 1959, 1959, los Estados the Unidos United han States intentado has derrocar sought el to gobierno destabilize cubano. Cuba's government. El fanatismo estadounidense But para as the revertir la Soviets Revolución Cubana y volver a managed imponer las to cadenas neocoloniales que había reinstitute the impuesta a colonial Cuba, shackles it had tenía enforced como on Cuba, objetivo it destruir was el aiming to ejemplo que destroy the representaba la example the revolución, revolution que una represented. alternativa a la hegemonía estadounidense y A el hegemony subdesarrollo capitalista under era development posible. was possible. También estuvo It was motivado por also el apoyo motivated de by Cuba a Cuba's las luchas de efforts independencia y liberación en and Angola, liberation Namibia, struggles in así Angola and como la Namibia, lucha contra el and fight apartheid en against Sudáfrica. apartheid in South Africa. En el In 1961, el 1961, CIA the orquestó la CIA fallida invasión de orchestrated Bahía the de failed Cochinos Bay of cuando Cochinos exiliados invasion cubanos when entrenados por el CIA CIA-trained Cuban desembarcaran en exiles Playa Girón, landed at en la Playa costa del Girón sur de Cuba. on Cuba's southern Fueron coast. derrotados en 2 días por las Defeated fuerzas within militares 2 days cubanas. by Cuban military A lo forces. largo de los años, el CIA The organizó CIA cientos de intentos de organized asesinatos contra el presidente assassinations cubano Fidel on the Castro life of y Cuban apoyó President Fidel una Castro infinidad de and actos de supported terrorismo myriad contra acts Cuba. of terrorism against El Cuba. gobierno estadounidense The impuso un US embargo government ilegal en el imposed an 1960, embargo in ahora un 1960, bloqueo now castigador, a punishing Cuba, blockade on Cuba, citando, para quote, reducir los salarios in monetarios y order to keep reales, real wages provocar hambre, and without desesperación hunger, y derrocar desperation, el and gobierno. overthrow of government, Cierra unquote. la cita. That's what the Esto fue lo que CIA dijo el said. Departamento del Estado. El bloqueo constituye Blockade medidas constitutes coercitivas unilateral unilaterales coercive o measures, UCMs, or violan UCMs, la Carta de la that ONU, violate the que United solo Nations otorga al Charter Consejo de and Seguridad confers a only la the facultad de security imponer to sanciones. impose sanctions. Donald Trump emitió Donald una Trump orden issued ejecutiva an el executive 29 de order enero on January para apretar 29th ese nudo to alrededor del force cuello de measures on Cuba. Cuba's En su economy. orden, Trump declaró a Trump Cuba, declared cito, Cuba una amenaza an inusual y extraordinaria, extraordinary threat, sin aportar ninguna advertising prueba, y that advirtió sobre Cuba aranceles enjoys punitivos the contra los heaviest estados tariffs que against suministren states combustible who a Cuba. import fuel to Cuba. Then the Trump Después, la administration ministra de established a Trump naval estableció un bloqueo blockade naval of de Cuba, Cuba, lo que se considera un considered acto de an guerra. act of war. Trump is trying to suffocate the Cuban people who rely on oil for 80% and expanding the existing
framework of illegal coercive measures against Cuba. In May, the Trump administration announced the indictment of former Cuban President Raul Castro for his alleged participation in the 1996 downing of two planes from Brothers to the Rescue, a group that conducted several terrorist attacks that violated both international law and Cuba's sovereignty. The U.S. State Department has just issued a 100-page report containing dangerous lies about Cuba and its allies. Trump has stated his intention several times to attack Cuba and overthrow its government. That would constitute illegal aggression and forcible regime change. The Cuban people have vowed to resist a U.S. invasion. President Miguel Díaz-Canel said Cuba is a free, sovereign state with the right to self-determination, and it is not subject to the designs of the United States. This seminar will analyze the illegality of the U.S. threats to invade Cuba and change its government. It will also address legal and economic attacks against Cuba under Title III of the Helms-Burton Act, which Trump activated during his first term. And we will discuss steps the international community can take to prevent and punish U.S. aggression against Cuba. Our first faculty member is Vladimir Mora Fonseca. He received a law degree, gold title, and a master's degree in constitutional and administrative law from the University of Havana. He is a Cuban jurist and diplomat, specializing in international law and multilateral affairs, with professional experience at the Cuban Ministry of Foreign Affairs and the Permanent Mission of Cuba to the UN in New York. His expertise encompasses participation in and negotiation of multilateral processes at the UN, with a focus on the law of the sea, public international law, and legal matters concerning the General Assembly. He has also participated in negotiations and processes related to a treaty for the prevention and punishment of crimes against humanity and a treaty for the protection of persons in the event of the disasters. Mr. Mora has been the legal advisor to the permanent mission of Cuba to the UN since January of 2025. He is responsible for legal and multilateral affairs, participating in negotiations and intergovernmental processes within the UN framework, including follow-up on the International Court of Justice's advisory opinion on climate change. From 2020 to 2025, he served as International Law Specialist in the Directorate of International Law and Multilateral Affairs in the Ministry of Foreign Affairs of Cuba. He participated as Cuba's representative in the Sixth Committee of the General Assembly and in the Special Electoral Commission for the consultation and referendum on the Family Code. He was negotiator for double taxation avoidance agreements and reciprocal investment promotion and protection agreements with Turkey and the United Arab Emirates. Mr. Mora will provide a legal analysis of the extraterritorial nature of the Helms-Burton Act and the effects of the economic, commercial, and financial blockade imposed against Cuba, especially in light of the recent U.S. Supreme Court decision of ExxonMobil versus Cemex. Mr. Mora, the floor is yours. Muchas gracias, estimada Marjorie. Y otros colegas presentes y todos los compañeros que han podido unirse hoy a
a este intercambio. Para mí ser el primer orador es un reto ante tan distinguidos colegas y ponentes. Lo que vamos a tratar de, teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha ofrecido y que asumimos de manera grata, lo que vamos a tratar de todos los compañeros que han podido unirse hoy a este intercambio. Para mí ser el primer orador es un reto ante tan distinguidos colegas y ponentes. Lo que vamos a tratar de, teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha ofrecido y que asumimos de manera grata, lo que vamos a tratar de trasladarle a la audiencia es la aplicación de la ley Hart-Burton y su extraterritorialidad en el marco del derecho internacional y sobre todo en el marco del derecho nacional norteamericano. Para nosotros este panel es extremadamente importante teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor de mi país en estos momentos. Hay una arremetida como nunca antes se ha visto en contra no solo de la soberanía de mi país, sino también de la soberanía de la región. Y la ley Hart-Burton es el ejemplo fundamental de cómo una ley puede violar los límites de los principios generales del derecho, como es la extraterritorialidad. La llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Hart-Burton, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1996. Hay que recalcar que el bloqueo existía hacía muchos años atrás, pero la ley Hart-Burton y la ley Torricelli aprobada en el año 92, vienen a codificar lo que hasta entonces venía siendo una política preparada y organizada solamente para el Poder Ejecutivo. En el caso, con la aprobación de la ley Hart-Burton durante el mandato de Bill Clinton, la posibilidad de hacer cambios a esta política de sanciones que venía recibiendo Cuba pasa al Congreso. Y eso crea una dicotomía dentro del sistema legal norteamericano, dentro del propio sistema legal norteamericano, pues pasa a formar parte del sistema legislativo, como veníamos explicando. La ley Hart-Burton da un salto cualitativo y da un paso de enorme alcance al intentar extender las restricciones comerciales a entidades extranjeras vinculadas a empresas estadounidenses. Hay que entender que la ley Hart-Burton limita el poder del presidente de los Estados Unidos dentro de el poder ejecutivo que él tiene a la hora de poder dirigir la política exterior de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos con esta ley pierde un margen para levantar unilateralmente el conjunto de las sanciones económicas contra Cuba, pues la ley reserva al Congreso un papel determinante en el levantamiento del bloqueo. Desde la perspectiva del derecho constitucional estadounidense, esto plantea una cuestión particularmente interesante. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos atribuye al presidente importantes competencias en materia de relaciones exteriores, como comentábamos con anterioridad. Sin embargo, la ley Hart-Burton interfiere en ese espacio de autoridad que hasta ese momento venía siendo estrictamente presidencial y fija por ley la política exterior hacia Cuba y por ende limita las posibilidades del Ejecutivo de modificarla. La ley presenta tensiones incluso con principios y disposiciones del propio derecho estadounidense al interferir con competencias presidenciales y con funciones propias del Poder Judicial. Esto nos lleva a una primera paradoja.
Una ley concebida para imponer un determinado orden político en Cuba termina planteando interrogantes sobre el equilibrio constitucional de poderes dentro del propio Estados Unidos. Para un estudiante de Derecho, un avesado, incluso un profesor con cierto nivel de conocimiento, es importante, es importante que al leer la norma no solamente por lo que por lo que dispone la norma, sino también que tiene que hacer un análisis sobre el objeto y la finalidad de la norma. Y en este punto, la ley Hart-Burton es extraordinariamente explícita. Su objetivo no es más que simplemente regular determinadas relaciones económicas de los Estados Unidos y Cuba. Su propósito es declarado, es condicionar el levantamiento del bloqueo a transformaciones políticas, económicas e institucionales en Cuba. En el caso de la ley Hart-Burton, nosotros vamos a hablar sobre todo de dos títulos fundamentales, el título 3 de la ley Hart-Burton y el título 4. La ley, entre otras cosas, establece condiciones para lo que considera un eventual gobierno de transición y un eventual gobierno democráticamente elegido en Cuba. Es decir, una ley estadounidense pretende determinar las condiciones políticas que deben cumplirse en otro Estado soberano para que el propio gobierno de los Estados Unidos modifique su política hacia ese Estado. Aquí aparece una de las cuestiones centrales. ¿Puede un Estado utilizar su propia legislación interna para imponer unilateralmente condiciones sobre la organización política de otro Estado? La respuesta, desde los principios fundamentales del derecho internacional, es negativa, pero no solo desde los principios fundamentales del derecho internacional, desde los principios del derecho, desde los principios de cómo se fundamenta un Estado para poder conformarse, es decir, los tres pilares de la conformación de un Estado para que exista un Estado son soberanía, población y territorio. Sus leyes están condicionadas a el territorio y a su aplicación, y a su población, disculpen. Por lo que es claro, es fehacientemente claro, que esta ley va no solo contra los principios fundamentales del derecho internacional, sino también contra la propia filosofía y concepción que se tiene del derecho y de la configuración de un Estado. Por ejemplo, la más clara de estas violaciones es la extraterritorialidad de la ley Hart-Burton. Probablemente el aspecto jurídicamente más llamativo es su dimensión extraterritorial. Imaginemos el siguiente escenario. Una empresa europea, una empresa canadiense o una empresa asiática, ninguna de ellas, estadounidense, pretende operar en el territorio estadounidense y sin embargo hay una ley estadounidense que pretende imponer consecuencias jurídicas sobre sus actividades económicas si ésta tiene alguna relación con Cuba. Y aquí surge la primera pregunta que cualquier conocedor del derecho o estudiante debería plantearse. ¿Cuál es el título jurídico que permite a un Estado regular la conducta de nacionales de terceros Estados por actividades realizadas fuera de su territorio en relaciones económicas con otro Estado soberano? Esta ley Hart-Burton pretende proyectar los efectos de la legislación estadounidense más allá de su frontera, mediante mecanismos de presión económica y jurídica. El título 3 le da la posibilidad, que además es un título que hasta el primer mandato de la administración Trump venía siendo, no se había implementado, es decir, los diferentes administraciones de los diferentes poderes ejecutivos habían pausado durante sus presidencias la aplicación del título 3 por las dicotomías y contradicciones que podría presentar en consecuencia con la ley nacional norteamericana. No solo las cuestiones internacionales de derecho internacional, sino sobre las cuestiones de derecho interno dentro del territorio de los Estados Unidos. Este título 3 permite que determinadas nacionales estadounidenses presenten demandas ante tribunales de Estados Unidos contra personas
o empresas que según los términos de la ley hayan traficado con bienes respecto de los cuales se alegan determinados derechos de propiedad vinculados a las nacionalizaciones realizadas en Cuba en los primeros años de la revolución. Y aquí aparece la primera cuestión. Y de lo que se ha debatido en los últimos años y lo que hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos todavía debate sobre qué significa traficar. Esa simple palabra genera dentro de la aplicación de la ley nacional estadounidense un debate amplio. Por ejemplo, una empresa extranjera puede realizar una actividad económica fuera de Estados Unidos en un territorio que no está bajo su jurisdicción, bajo la jurisdicción estadounidense, y sin embargo verse expuesta a una demanda ante tribunales estadounidenses por el hecho de relacionarse con un bien ubicado en Cuba. Estamos ante una proyección extraterritorial de jurisdicción. Es precisamente aquí donde la ley Helms-Burton entra en conflicto con los principios generales del derecho internacional. Es decir, no se trata solamente de que Estados Unidos decida qué pueden hacer sus propios ciudadanos, sino también hay un problema que aparece cuando pretende decidir qué pueden hacer ciudadanos y empresas de terceros países en terceros territorios en relación a los vínculos comerciales que tiene con Cuba. Pero además aparece otra cuestión, que es que cuando vemos cuáles son las principales demandas que hoy en suelo norteamericano se han puesto a consideración, son demandas de ciudadanos norteamericanos que al momento de ser nacionalizada la empresa no eran ciudadanos norteamericanos, es decir, no estaban protegidos bajo la ley norteamericana, eran ciudadanos cubanos que se les fue nacionalizada su empresa, su compañía, y que posteriormente emigraron a los Estados Unidos y después de 20, 30 años, al tener ya la ciudadanía, impusieron demandas en cortes norteamericanos bajo la sombrilla y la protección que le da tener la ciudadanía. Pero hay ahí también un desfase temporal en cuanto a la exigencia del supuesto derecho perdido, disculpen, en el momento de las nacionalizaciones realizadas a partir del año 1959 y que continuaron hasta mediados de los años 60 en Cuba. Hay otro tema dentro de la aplicación de este título 3, que es la aparición de leyes, las llamadas leyes vacunas, leyes implementadas por la Unión Europea a principios de los años 2000 para contrarrestar el efecto de la ley Helms-Burton y el efecto de extraterritorialidad. Aquí, desgraciadamente, vemos que hay una decisión en su momento de enfrentar estas decisiones de los años 90, esta extraterritorial de los años 90, de la cual, desgraciadamente, por cuestiones políticas, hoy no aplican, y por un miedo real, el miedo real que ha ejercido la presente administración a terceros estados que quieran comerciar con Cuba. Es decir, estas leyes existen, prevén una protección a sus nacionales que invierten en Cuba, pero desgraciadamente no se aplican porque están temerosos de las posibles implicaciones a nivel de aranceles y relaciones económicas que pueda tener la aplicación de la ley Helms-Burton. El otro título importante dentro de esta ley es el título 4. Este título 4 va enfocado a sancionar a los ciudadanos que quieran invertir, a ciudadanos no cubanos que quieran invertir en Cuba. El título 4 utiliza el poder migratorio de los Estados Unidos como instrumento de presión contra personas extranjeras vinculadas, según los criterios de la ley, con propiedades confiscadas en Cuba. Específicamente la sección 401, establece que el secretario de Estado debe negar el visado
y que el fiscal general debe excluir de los Estados Unidos a determinados extranjeros cuando el secretario de Estado determine que se encuentran comprendidos en las categorías previstas en la ley. Es decir, la norma contempla, en primer lugar, a quienes hayan confiscado, dirigido o supervisado la confiscación de bienes sobre las cuales un nacional estadounidense tenga una reclamación. Y en segundo lugar, a quienes trafiquen con esos bienes. Por otro lado, a determinados directivos históricamente se le han impuesto sanciones, sobre todo a directivos relacionados con la Sherry en su momento, se le impusieron sanciones a principales accionistas, con participación o control de alguna entidad involucrada en la confiscación del tráfico de esos bienes. Siempre se ha aplicado, pero en este contexto actual no solo hay una aplicación. Excuse me, Carlos, you're going to have to wrap up because we have to get to the next speaker. Please. Carlos, deberás resumir un poco porque tenemos que ir al siguiente orador, por favor. En conclusión, hay una ley que va en contra de los principios generales del derecho internacional, que va en contra de la Carta de Naciones Unidas, que no solo es un documento político, sino que es un tratado con fines y aplicación legal, sino que también va en contra de la fundación y de la concepción que se entiende hoy por hoy de un Estado. Es una ley que va también a legislar la tentativa de genocidio que comete el gobierno de los Estados Unidos contra mi país, pues es la ley que va a intimidar y que está intimidando en estos momentos el comercio con Cuba. Disculpe por que me haya extendido un poco más de lo que se me ha otorgado, pero uno siempre trata de hablar con cierta pasión en relación a estos temas. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que pueda responder en un futuro las preguntas que se me hagan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos, por explicar todos los elementos de Helms-Burton y cómo viola la ley internacional. Ahora vamos a incluir la Carta de las Naciones Unidas. Vamos con Vladimir, así que Vladimir, te damos la palabra. Vladimir. Yes. Parece que hay una confusión con el nombre de los participantes. Mi nombre está en el de Carlos y There's a confusion. Una confusión. Pensé que había una confusión. Disculpa, Vladimir, sino que salió la imagen. Lo siento. Vladimir, tenemos nuestras tecnologías. Parece que es como Vladimir, pero bueno, parece que va a hablar Carlos. Bien, ese fue Vladimir. Muchas gracias por explicar esa explicación importante sobre la ley Helms-Burton y por qué es tan ilegal dentro de la ley internacional. Muchas gracias. Nuestro siguiente orador es Alexis. Solo un momento, por favor. Bien. José Alexis Squinate ha servido como presidente de la Unión Nacional de Juristas Cubanos desde el 2015. Obtuvo su grado en Derecho de la Universidad de Oriente, egresado con honores en 1993, y tiene una especialización en Ley Criminal de la Universidad de Oriente en Cuba en el 2002. Fue abogado con varias firmas colectivas y los bufetes colectivos del 93 al 2014. Sirvió como profesor asistente adjunto de procedimientos criminales en el Departamento de Leyes de la Universidad de Granma. También fue presidente de la Junta de Directores Provinciales en Granma y en la firma de la Junta de Directores Nacionales de Secretariato antes de ser elegido como presidente. El profesor Inerte completó el curso de Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.
Sirvió como miembro de la Unión Nacional de Juristas de la Comisión de Juristas en Cuba, abordando el caso de los 5 cubanos, los 5 héroes, quienes fueron encarcelados por los Estados Unidos por sus esfuerzos para detener el terrorismo contra Cuba. En esa capacidad, activamente participó en numerosos eventos organizados por uniones nacionales de juristas cubanos e institutos cubanos de amistad y pueblos. Fue miembro de la Organización Nacional de Firmas Legales Colectivas en Cuba, un miembro de la Comisión Organizadora para el Referéndum Constitucional de 2019 y un miembro de la Comisión de Bocetos para el Código Familiar del 2021 al 2022. Ha entregado numerosas presentaciones y servido como delegado a muchas conferencias en Cuba y en otros lugares acerca de organización laboral, derechos humanos, desarrollo, intercambio de reforma agraria, el Código Pino, mediación y asuntos internacionales. El profesor Guinarte va a discutir el impacto en el pueblo cubano del acta Helms-Burton y la imposición de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo de petróleo. Profesor Guinarte, es su turno. Se da la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a mi compañero Vladimir por abrirme ya un camino sobre el tema que voy a presentar. Y de antemano le estamos agradeciendo a Marjorie y a los demás organizadores de este maravilloso seminario la oportunidad de compartir con ustedes un tema para nosotros vital en momentos como el que estamos viviendo. Delegados y delegadas, queridos panelistas, Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente como consecuencia del recrudecimiento de las medidas cuidados. Lejos de constituir un conjunto de decisiones económicas aisladas, esta conforma una política sistemática de máxima presión dirigida a provocar un colapso económico y social del país mediante la privación deliberada del acceso a recursos indispensables para la vida de nuestra población. El gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional no convencional que ya tiene casi 70 años. A ella se le ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministro de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso de buques tanqueros por medios navales unilaterales de Estados Unidos. Se han realizado amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Hace solo unos días, al someterse a debate la resolución sobre la existencia del bloqueo económico y financiero contra Cuba y su recrudecimiento en la sesión de Naciones Unidas, nuestro canciller Bruno Rodríguez expresó, y cito: al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país de una intervención militar imperialista y estadounidenses. Dando la presión económica contra Cuba, no creo que pueda ejercer el lugar. Por supuesto que una inmensa mayoría de naciones no aprueba esta genocida política, respecto a la cual los datos confirman que esta conducta agresiva no representa el interés de la mayoría de los ciudadanos. El 98,3% de las publicaciones y comentarios en redes digitales en Estados Unidos no apoyan el cerco energético, no apoyan el bloqueo, no apoyan una agresión a Cuba. Las restricciones financieras, comerciales y
energéticas impuestas y reforzadas durante los últimos años han generado graves afectaciones al funcionamiento del sistema eléctrico nacional, limitando el acceso al combustible necesario para la generación de energía y repercutiendo directamente en el funcionamiento de hospitales, escuelas, industrias, sistemas de abastecimiento de agua, transporte, telecomunicaciones y otros servicios esenciales para la población. Las consecuencias de esta política recaen de manera abrumadora sobre la población civil. Son millones de cubanas y cubanos quienes padecen diariamente prolongados apagones, dificultades para acceder a medicamentos, escasez de alimentos, interrupciones de tratamientos médicos, limitaciones en el transporte y un deterioro sostenido de sus condiciones de vida. La principal víctima es el pueblo cubano. El impacto resulta especialmente devastador para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres soportan una sobrecarga extraordinaria de trabajo, de cuidados como consecuencia de la escasez de recursos básicos. Las niñas y los niños ven comprometido su acceso oportuno a servicios de salud especializados. Las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas enfrentan crecientes obstáculos para satisfacer necesidades esenciales. Resulta particularmente preocupante que las medidas dirigidas contra sectores estratégicos, especialmente el energético, tengan efectos previsibles sobre el ejercicio de los derechos humanos, fundamentalmente como el ejercicio del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, el agua, a la educación y al desarrollo. Cuando una política produce consecuencias de esta naturaleza sobre millones de personas, deja de ser una cuestión estrictamente económica para convertirse en una grave preocupación humanitaria. La falta de energía eléctrica y de combustible ocasiona que se paralicen las funciones de las salas de neonatología o de cuidados intensivos. Es angustioso que se nos prive de la posibilidad de adquirir piezas e insumos imprescindibles para los medicamentos que permitan curar o prolongar la vida de pacientes con enfermedades graves. Todo ello ocasiona sufrimientos innecesarios o incluso algunos ejemplos de las consecuencias directas de la aplicación de esta política cruel, despiadada y genocida. Más de 100.000 pacientes en espera clínica, de los cuales más de 11.000 son niñas y niños. 16.000 pacientes de radioterapia, 2.888 que dependen de tratamiento de hemodiálisis, 32.000 mujeres embarazadas que requieren ecografías, servicios que demuestran una estabilidad energética que actualmente es muy difícil de garantizar. La tasa de mortalidad infantil ha aumentado de 4,0 a 9,2 por cada 1.000 nacidos vivos y ha reducido la expectativa de vida de las niñas y niños enfermos con cáncer de 85 a 65%, solo por poner algunos ejemplos. Desde la perspectiva del derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales con efectos extraterritoriales han sido objeto de reiteradas críticas por diversos mecanismos de Naciones Unidas, que han advertido sobre su impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos y sobre la necesidad de que los estados se abstengan de adoptar acciones que provoquen sufrimientos desproporcionados a las poblaciones civiles. Como juristas, podemos afirmar que no existen razones ni argumentos jurídicos que justifiquen esta política agresiva y amenazante contra nuestro pueblo. El actual gobierno de los Estados Unidos miente a la humanidad y al gobierno norteamericano al pretender justificar que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Uno de los argumentos que utiliza para justificar una intervención militar es derrocar al gobierno revolucionario y devolver las propiedades que fueron nacionalizadas a ciudadanos cubanos y compañías estadounidenses al triunfar la revolución en enero de 1959. Sobre este tema valdría la pena exponer algunos elementos que servirían de fundamento para esclarecer la legitimidad del proceso de nacionalizaciones y confiscaciones llevado a cabo hace más de 67 años. Las nacionalizaciones realizadas por Cuba constituyeron un acto legítimo, expresión del derecho sobre económica por causa de utilidad pública o interés social de beneficio popular. La nacionalización cubana estuvieron amparadas en el principio de indemnización reconocido en el artículo 24 de la Constitución. En el séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución especial número 626 de fecha 21 de diciembre de 1952, en la cual se expresaba el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y explotarlos también libremente en un imprescriptible derecho soberano
y responde a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Otro antecedente que es preciso señalar es la adopción de la Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 14 de diciembre de 1962, titulada Soberanía Permanente de los Recursos Naturales, la que desarrolla el concepto de la autodeterminación económica, dándole condición de jus cogens y que regula en su párrafo cuarto lo siguiente: la nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, privado, tanto nacional como extranjero. También es pertinente mencionar otro documento de especial interés económico de los Estados, aprobada por la Asamblea General de los Estados de las Naciones Unidas, Resolución 3281 de 12 de diciembre de 1974, la que dispuso en el artículo 2 que todo Estado tiene el derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte estas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la competencia provincia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que por todos los Estados interesados decidan libre y mutuamente que se recurran a otros medios pacíficos, principio de libre elección de los medios. Es atinado entonces a ratificar que el Estado nacionalizador y sus tribunales poseían la competencia para conocer cualquier controversia. Sin embargo, en el caso particular de los Estados Unidos, su gobierno hizo caso omiso a esta disposición, impidiendo que sus ciudadanos recibieran la debida compensación, perjudicándolos con tales decisiones, pretendiendo ignorar las leyes internas de Cuba y las de carácter internacional. Nuestro país ha estado dispuesto a retomar este tema y pagar a los ciudadanos y compañías norteamericanas que no aceptaron cobrar en su momento. Siempre Cuba ha ratificado su voluntad de pago conforme a las leyes que informan el tema desde nuestro país y a las normas del derecho internacional. Este argumento, como es lógico, no constituye fundamento para arremeter contra nuestra nación. Todos coincidimos que Cuba no es una amenaza ni lo será. El bloqueo sí lo es. La nación amenazada es Cuba. Somos una nación comprometida y defensora de la paz, de la justicia, de la solidaridad, del derecho internacional, del multilateralismo y de la verdad. Hoy más que nunca se impone retomar los pronunciamientos de la Carta de 1945 al disponer en su artículo 2 por medios pacíficos, de manera que no se pongan en peligro la paz, la seguridad internacional y la justicia. En el contexto actual debemos reclamar que en las relaciones internacionales los miembros de las Naciones Unidas se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El bloqueo transgrede el principio de igualdad soberana estipulado en el artículo 2, apartado 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Viola también el principio de independencia. También viola el principio de no intervención de conformidad con la resolución 2625. Para acreditar esta consideración es preciso identificar algunas de las normas aprobadas por el gobierno local. La primera en citar es la Ley del Comercio con el Enemigo de 1917, dictada como medida de guerra para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles por Estados Unidos. De ella se derivan las primeras medidas del bloqueo contra Cuba en 1962. Otra es la Ley de Ayuda Externa o Asistencia de Exterior, 1961. Mediante esta, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente de Estados Unidos a establecer y mantener un embargo total sobre el comercio entre Cuba y los Estados Unidos, prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda a Cuba. Otra es la Orden Ejecutiva Presidencial de la 3447 de 1962, firmada por el presidente Kennedy, legitimó el bloqueo total económico, financiero y comercial contra Cuba. No podemos dejar de mencionar la conocida Operación Mangosta, conocida como un conjunto de medidas económicas y subversivas que incluía el incremento de acciones terroristas contra la economía, listas negras de embarcaciones, regulaciones de control de activos cubanos, entre otras. Otra ley es la Ley de Actividades Comerciales de 1979. Facilitó al gobierno de los Estados Unidos impedir a Cuba mantener el estatus de relaciones comerciales normales.
También debemos citar la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1984. Le prohíbe al presidente designar a un país como beneficiario de un programa comercial si es comunista o si ha nacionalizado propiedades estadounidenses. Conocida por la Ley Torricelli. Prohibió el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías norteamericanas en otros países. Dispuso además prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos con propósito comercializar, tocar puertos de Estados Unidos durante los 180 días siguientes de haber abandonado el puerto cubano y sanciones a los países que brinden asistencia. Todas estas normas fueron codificadas por la Ley de la Solidaridad Democrática y Libertad Cubana, Ley Helburto, que mi compañero Vladimir ha hecho alusión, y también denominada Ley de la Esclavitud. Esta ley recrudece todas las medidas dirigidas a derrocar al gobierno cubano y asfixiarlo por hambre. Es ofensiva desde su título. La misma posee 4 títulos y sus contenidos se regulan en múltiples secciones. Yo solo quiero acotar, para no reiterar lo expuesto por Vladimir, que el título 1 trata el fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno cubano. El título 2 también es ofensivo y se titula Ayuda a una Cuba libre e independiente. Con el título 1 pretenden que el Consejo de Seguridad decida establecer el bloqueo a Cuba con carácter obligatorio. Dispone que a partir del 1 de marzo de 1996, todos los regulados en materia de bloqueo es el régimen democrático. Ignoran consecuentemente los referendos constitucionales de Cuba de 1976 y 2019, donde el pueblo de Cuba eligió democráticamente nuestro gobierno y ratificó el carácter socialista de la revolución. Con el título 2, pretenden convertir a Cuba en una colonia yanqui y dispone que un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que cumpla los requisitos que establece el legislador estadounidense. Como dije, no voy a referirme al título 3 y el título 4 que ya mi compañero Vladimir expresó. No podemos dejar de mencionar las recientes órdenes ejecutivas emitidas por la administración Trump, y me refiero a la orden ejecutiva 14380 de 30 de enero del año 2026, que decretó el embargo energético contra Cuba, imponiendo los aranceles a los países que suministren petróleo a nuestro país y declarando una emergencia nacional respecto a la situación ordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. La otra orden ejecutiva del 1 de mayo, la 14404, que considera a Cuba como una amenaza extraordinaria, aprueba además sanciones contra personas, entidades e instituciones financieras que apoyen al gobierno de Cuba y al actual pueblo cubano. Todo este conjunto de medidas aprobadas por los gobiernos de los Estados Unidos desde el triunfo revolucionario califica como un hecho ilícito internacional, por el cual tendrán que responder los mismos de conformidad con lo regulado en la resolución 5683 del año 2001 sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, a reconocer en el artículo 1 que todo hecho internacionalmente ilícito en un Estado 3 como elementos del hecho ilícito internacional puede ser resultante de una acción o omisión, o ambas califican como violatorias del derecho internacional. Hoy se requiere examinar con profunda sensibilidad humana el impacto real que tienen las medidas máxima presión que está aplicando el gobierno actual de los Estados Unidos sobre la vida cotidiana de millones de cubanas y cubanos, que están afectando desproporcionadamente el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al desarrollo de una vida digna, y que solo tienen como propósito que la crisis humanitaria que está provocando se use como pretexto para la agresión militar. Los convoco a multiplicar el diálogo, entendimiento y cooperación, que rechacen una escalada que pueda conducir a mayores tensiones y a una confrontación bélica, que solo traerá suficiente sufrimiento para nuestros pueblos. Ustedes tienen la capacidad de promover acciones legales tanto para levantar las sanciones que nos asfixian como para evitar la guerra. Cuba es un país de paz, pero tiene derecho a defenderse si es agredida. No queremos que mueran cubanos ni estadounidenses, pero detrás de cada decisión política hay vidas humanas que están en riesgo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, profesor Ginarte, por explicar el impacto severo del bloqueo tan cruel de los Estados Unidos, no solamente económico, pero efectos humanitarios y el sufrimiento innecesario que ha creado, y también lo ilícito de ese bloqueo. Gracias a tu desafío de conectividad desde Cuba, y estamos sumamente agradecidos que ha podido estar con nosotros. Nuestro es Carlos
que tiene de la Universidad de España y diplomas del Centro de Investigación y de la Escuela de La Haya, del Derecho Internacional y el Ministerio de Asuntos de Estrasburgo, y también con un doctorado de Chiapas en México. Él fue profesor de Leyes Internacionales en la Universidad de Oviedo, en León, en España. De 1982 a 2005 fue miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual investigó los derechos humanos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, así como en varios países de África, Asia y Europa. También representó a la ONU en más de 170 conferencias internacionales de derechos humanos. Actualmente, el profesor Villan Durán imparte Derecho Internacional de los Derechos Humanos en programas de posgrado de diversas universidades de España, Argentina, México y Uruguay. Es profesor visitante en la Universidad Católica de Santiago del Estero y miembro honorario de la Cátedra Abierta sobre el Derecho Humano a la Paz en la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es autor de 198 obras académicas, incluyendo 22 libros sobre derechos humanos. Desde 2005 es presidente fundador de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que reúne a 139 especialistas en el campo procedentes de España y América Latina. Lidera una campaña global que aboga por el reconocimiento internacional del derecho humano a la paz. También aborda la erradicación de la tortura y los malos tratos, los derechos humanos de los migrantes y la justicia transicional tanto en España como en países latinoamericanos. Estoy contento que es miembro del Comité Científico de la Academia Popular. El profesor Villan Durán hablará sobre la respuesta de la Unión Europea y España a las medidas coercivas unilaterales ilegales de Estados Unidos. Profesor Villan Durán, el micrófono es suyo. Marjorie. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo. Espero que me puedan escuchar relativamente bien todos y que no haya problema de sonido. Si lo hubiera, por favor, indíquemelo. Como la profesora Con acaba de explicar, se me ha pedido que hable del papel de la Unión Europea y de España en la cuestión de las sanciones que se están infringiendo a Cuba por la vía de las medidas coercitivas unilaterales y que en algunos medios en Europa se llaman sanciones de manera, a mi juicio, indebida. En realidad, el papel tanto de la Unión Europea como de España ante la acometida y la amenaza de agresión que Estados Unidos está infringiendo a Cuba de una manera sostenida, acelerada y creciente y terriblemente preocupante, respuesta que esta acción absolutamente contraria al derecho internacional, como los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra han puesto suficientemente de relieve, no merece la pena reiterar aquí lo que ellos ya han dicho, yo lo doy por bueno. La respuesta, sin embargo, de la Unión Europea y de España es una respuesta pobre, es una respuesta cínica y es una respuesta de seguidismo al imperialismo del presidente Donald Trump. Y esa respuesta de seguidismo se nota y se observa
en términos absolutamente políticos, cómo el gobierno de la Unión Europea está siendo invadido y ya tomado por fuerzas no ya de derecha, sino de extrema derecha. La extrema derecha está presente en el gobierno de la Unión Europea, en la Comisión Europea, en una vicepresidencia y 3 comisiones o 3 comisionados, 3 miembros de la comisión. Son todos ya de la extrema derecha. Esa presencia inaudita de la extrema derecha junto con la derecha en los órganos de gobierno de la Unión Europea dan como resultado una política crecientemente seguidista de las instrucciones que recibe la Unión Europea de la administración de los Estados Unidos, ahora mismo dirigida, como ustedes saben, por el presidente Donald Trump. Eso significa que Donald Trump está exportando con éxito un modelo basado en la extrema derecha, un modelo fascista para entendernos todos, un modelo político fascista que evidentemente niega el multilateralismo, niega el derecho internacional y niega los derechos humanos. La respuesta, por consiguiente, de la Unión Europea ante esta situación es una respuesta prácticamente inexistente, porque no olvidemos que la Unión Europea también tiene su carga de medidas coercitivas unilaterales que ellos mismos llaman sanciones de manera indebida. ¿Por qué de manera indebida? Porque conforme al derecho internacional, las sanciones solamente las puede imponer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y las organizaciones regionales e internacionales, como es el caso de la Unión Europea, no tienen cedidas ninguna competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por consiguiente, no pueden imponer sanciones. Imponen medidas coercitivas unilaterales que son perfectamente ilegales conforme al derecho internacional. Y no les importa. Y no les importa porque las utilizan de la misma manera que las utiliza Estados Unidos, como un medio de dominación imperialista, capitalista e imperialista sobre los países del tercer mundo. Por eso es por lo que la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las medidas coercitivas unilaterales dedicó en el año 2017 un informe específico a estudiar la situación de estas medidas en la Unión Europea. Y en su informe, que está recomendado para la lectura entre los 3 documentos que he recomendado a la profesora Marjorie Cohn, claramente la relatora especial, bueno, quizás valga la pena primero explicarles que esta relatoría es una relatoría que existe en el Consejo de Derechos Humanos porque el Consejo de Derechos Humanos así lo ha acordado. Y es producto de una resolución que se renueva cada 3 años. Pues bien, esta resolución, quien la patrocina del Consejo de Derechos Humanos, fundamentalmente es Cuba. Y junto a Cuba, un grupo mayoritario de países del tercer mundo, africanos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, que están en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Pero esta resolución siempre la vota en contra, pero quedan en minoría, ¿quiénes? Pues los estados que practican las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuáles son? Pues son Estados Unidos, fundamentalmente, y el bloque de la Unión Europea, es decir, además de Australia, Japón o Canadá, es decir, en definitiva, los estados del norte que dominan de una manera imperial el mundo. Este es el mandato, esta es la razón de la existencia de esta relatoría especial. Y existe la relatoría a pesar del voto en contra de los estados que infringen el derecho internacional y que son los más poderosos del mundo, precisamente,
capitaneados por Estados Unidos. Simplemente el mandato se ha establecido porque en el Consejo de Derechos Humanos no se aplica la regla del derecho de veto que sí tiene Estados Unidos y otros 4 estados más en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Derechos Humanos las resoluciones se aprueban por mayoría simple y Cuba y sus aliados tienen una mayoría holgada en el Consejo de Derechos Humanos para llevar adelante el mandato de esta relatora especial. Pues bien, en el año 2017 la relatora visitó la Unión Europea y elaboró un informe muy completo en el que pone de relieve la intensidad y la gravedad de las medidas coercitivas unilaterales que la Unión Europea practica con todos sus socios o no socios, es decir, con el tercer mundo en general, incluida Cuba. Luego, la respuesta que ha tenido la Unión Europea a esta agresión sostenida y creciente de Estados Unidos contra Cuba es una no respuesta, en definitiva. Es un dejar hacer, por no decir un puro seguidismo de las instrucciones de Donald Trump. Ahora, ¿cuál ha sido la posición española, del gobierno español? Pues prácticamente la misma, porque España pertenece a la Unión Europea y además pertenece a la OTAN. Luego, el margen de maniobra que tiene España en la conducción de su política exterior está condicionada por esa doble pertenencia a esas 2 organizaciones internacionales que lamentablemente no le permiten ejercer un papel de árbitro o de ser más sensible al menos a la situación del pueblo cubano, que es quien está sufriendo estas sanciones o estas medidas unilaterales, coercitivas unilaterales de los Estados Unidos, a pesar de que la mayoría del pueblo español se siente muy cercano a las necesidades del que considera pueblo hermano de Cuba. A pesar de que la sociedad española clama al gobierno medidas contundentes para atacar o para contrarrestar las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, el gobierno español no las adopta. Por eso es por lo que la poca ayuda, la poca asistencia humanitaria que le llega a Cuba desde España no le viene de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque su presupuesto se ha reducido al máximo, como la de los demás países europeos y como la de Estados Unidos, que ha sido suprimida, sino que la poca ayuda que le llega a Cuba es por la vía directa de la asistencia solidaria de la sociedad civil española. Y así es como la semana pasada arribó a un puerto de La Habana un barquito de vela que pertenece a una organización no gubernamental española que se llama Open Arms. Aunque su nombre esté en inglés, significa brazos abiertos. Es una organización muy conocida en España porque lleva años tratando de salvar migrantes en el Mediterráneo, que están perdidos por el mar Mediterráneo y antes de que se hundan son rescatados por los buques de las ONGs españolas o de otras nacionalidades que no comparten los criterios fascistas de la Unión Europea de que al extranjero no se le admite en la Unión Europea y al inmigrante no deseado no solamente no se le admite, sino además se combate que pueda acceder libremente o pueda acceder pacíficamente a las costas europeas. Open Arms llegó a La Habana con un barco que cargaba 7 toneladas, 7 toneladas de qué cosas? Pues de placas solares, baterías y medicamentos, con destino a un hospital infantil de referencia en La Habana.
¿Cuál era el objetivo? Garantizar que ese hospital tuviera suficiencia energética para que las incubadoras no dejaran de funcionar en momentos críticos para la vida de los niños nacidos prematuros. Fundamentalmente, esa es la finalidad. Y para garantizar el normal funcionamiento de ese hospital infantil de referencia de La Habana. Y otra cosa, pero quiero decir, esas placas solares, esas baterías, esos medicamentos son absolutamente necesarios, por supuesto que sí, pero 7 toneladas es un granito de arena ante las necesidades que experimenta Cuba. Esto es lo que me hace pensar que esta situación tan terrible por la que está ocurriendo, pasando Cuba, también debiera de hacernos reflexionar sobre qué otras cosas podría hacer Cuba para salir de esa dependencia del petróleo, que es una dependencia falsa y no sostenible ecológicamente en el tiempo. La respuesta está clara, en la utilización de sus riquezas naturales. Sus riquezas naturales no son lamentablemente el petróleo, pero sí es la energía solar, la energía eólica y la energía producida por las olas del mar. Lo que le falta a Cuba es acceder a la tecnología suficiente para poner placas solares por todo el territorio y poder abastecerse de energía eléctrica sin necesidad de comprar petróleo, ni de gastar, ni de quemar, ni de producir, ni de contaminar más quemando petróleo. Lo que debe hacer todo el mundo, y si no lo hace todo el mundo, es porque los intereses de las petroleras y de Donald Trump en concreto están impidiendo el desarrollo de las industrias o de las energías alternativas que ya técnicamente son posibles en Europa y en el resto del mundo. Si Open Arms llegó con placas solares y baterías para este hospital, ese mismo modelo se podría generalizar para el resto de Cuba. La revolución energética cubana la tienen ustedes a disposición y cuanto antes la lleven a cabo, mejor para todos, para ustedes y para la humanidad. Una primera reflexión sobre cómo detener la agresión de los Estados Unidos, porque esta es la pregunta que nos reúne a todos acá en este panel. ¿Cómo detener la agresión de los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a detener una agresión cuando ha sido anunciada, cuando está siendo anunciada y sabemos que toda la geoestrategia del mundo es favorable o va a dejar hacer a Donald Trump lo mismo que dejó hacer a Donald Trump en Venezuela y secuestró a Maduro y a su mujer y mató a más de 100 personas en un bombardeo masivo de objetivos militares en Caracas hace unos meses. Es evidente que todas las medidas de Donald Trump. John Duran, we're going to have to, Profesor Durán, tenemos que concluir un poco por temas de tiempo. we're going Sí, to tendremos have to que concluir. conclude now. Entendido, Mario, y muchas gracias. Concluyo. Sencillamente es imposible oponerse a las medidas de Donald Trump porque hoy Donald Trump tiene todas las bazas en sus manos para hacer lo que le da la gana en el mundo y si quiere secuestrar a Raúl Castro para hacerle un pseudo juicio en Estados Unidos, lo va a hacer, salvo que el gobierno cubano esté negociando de una manera confidencial, y eso no lo sabemos, pero se sospecha, con la administración Donald Trump para evitar que eso pueda ocurrir. Pero lo que sí está claro, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, y aquí concluyo, es que el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro. Cuba
debe de recuperar de manera inmediata su derecho a la libre determinación. Pero ojo, aquí conviene evitar confusiones. El derecho a la libre determinación, conforme a los dos pactos de derechos humanos, el artículo 1 común, el derecho a la libre determinación pertenece a los pueblos, en este caso al pueblo cubano, pero no pertenece ni al Estado cubano ni al gobierno cubano, pertenece al pueblo cubano. Es al pueblo cubano al que le asiste el derecho a ejercer la libre determinación para determinar su condición política, su condición económica, social y cultural, y para disponer libremente de sus riquezas naturales. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Villandurán, por explicar las políticas de la extrema derecha y cómo la negación y cómo ha atacado las leyes de derecho internacional, particularmente con todas las medidas en contra de Cuba y el centralismo del derecho a Cuba a la autodeterminación. Así que muchas gracias por eso. Nuestro siguiente académico es el señor Justice Siraj Durán. Siraj Desai, en corto. Juez Desai ha estado a bordo para todo el tema profesional legal en Sudáfrica, desde haber sido citado a esa posición por el presidente Ramaphosa en el 2020. El juez Desai fue impulsado para perseguir su educación terciaria en la Universidad de Durham West debido al acto separado universitario que fue rígidamente forzado durante ese tiempo. Obtuvo su pregrado y tanto el otro título en la misma universidad. En 1978 se transformó en graduado de abogado y fue abogado para el abogado Peter A.M. Omar, quien luego fue el primer miembro del Ministerio de Justicia del post-apartheid en Sudáfrica. En 1981 el juez Desai fue abogó y practicó el K-PAR en el 95. Y luego fue activista en los derechos humanos que actuó como consejero legal en muchos temas importantes políticos y legales. Sus clientes incluyeron líderes comunitarios y muchas personas fueron acusadas en casos de terrorismo. Justify fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Abogados Internacional, o NODAD, quien vigorosamente hace una campaña por la transformación de la era del apartheid, de la era judicial del apartheid. Sirvió como juez por más de 25 años y fue presidente y diputado de la NODAD hasta que se fue juez en el 95. Sirvió por más de 25 años en la Western Cape High Court, presidiendo casos importantes civiles y criminales. Mientras fue juez y elaboró una solicitud que fue abordada por el presidente Nelson Mandela en un desastre químico a gran escala en Somerset West. Y aquí hubo temas relacionados al espionaje y temas relacionados en los gobiernos mencionados provinciales. Por 12 años, el juez Desai fue personal jefe del Consejo Nacional de Servicios Correccionales. Desde el 1996 al 2019 fue diputado y panelista de la Fundación de los Derechos Humanos en Sudáfrica. Recibió el premio de logro de por vida por el Consejo Judicial Musulmán y la Pius Langa y el premio Pius Langa. Este es uno de los primeros. El Langa fue uno de los grandes jefes judiciales del país. Y el juez discutirá la solidaridad con Cuba desde una perspectiva sudafricana. Pues, Desai,
Micrófonos de ustedes. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta plataforma y el compromiso de por vida para hacer esto por la causa de los cubanos. Para mí un privilegio esto. Estuve en la galería pública, el presidente Vidal Castro abordando el Parlamento sudafricano en el 98 y fue un momento edificante. La solidaridad era palpable durante ese tiempo y lo continúa siendo. En los años que he practicado la consejería legal, pues que también lo he realizado, fue pues consejero legal y hubo cargos de terrorismo que fueron abordados y estuve en el exilio. ¿Me escuchan? Sí, lo podemos escuchar. Sí, lo podemos escuchar. Prosigue. Voy a repetir. Yo fui un consejero legal en el Consejo Africano y nos acusaron de terrorismo y fuimos mandados al exilio. Y muchos en Angola han sido entrenados en campos por soldados y no por recordar ninguna palabra de criticismo contra el entrenamiento bajo los cubanos. Fueron guardados por su profesionalismo y el coraje de los soldados cubanos. Así que haré una breve pausa para mencionar unos temas sobre el país contra el apartheid. Y he estado en muchos procesos y canciones fueron cantadas alabando el rol de los cubanos en nuestra lucha. Y además, el presidente Castro y sus alegados dijeron y estudiaron y colocamos nuestras esperanzas y visiones dadas por el liderazgo cubano. En términos reales, el apartheid comenzó a desplegarse en Sudáfrica en 1998, 106 años antes de la caída de la democracia. Entonces, cuando el régimen el régimen tuvo su primera derrota militar mayor en Kitgum Valley, pues recordamos a Kitgum Valley. La defensa de Kitgum Valley fue planificada y liderada por soldados cubanos. En la parte tuvo pérdidas de armamentistas y perdió su invencibilidad y de hecho efectivamente fue la última advertencia contra la apartheid, fue la última condena contra la apartheid. Fue una pensamiento soberano, es que nuestra batalla en Angola y de otra manera muchos soldados cubanos perdieron sus vidas en países extranjeros peleando por nuestra libertad. Estas vidas no pueden ser repuestas. Para aquellos de nosotros que vivimos en el apartheid y vimos su derrota, no podemos sino extender nuestra continua gratitud a los cubanos. La buena intención extendida al periodo del post-apartheid es que luego del 94 en el área de Mandela y prontamente después, estas son nuestras donaciones. Nuestras donaciones alcanzaron un acuerdo para el intercambio con surafricanos de las comunidades privadas y como autores en Cuba. Continuamos en una participación financiera más importante en todos los foros internacionales. Sudáfrica continúa apoyando a Cuba. Por el otro lado, y desafortunadamente, nuestras relaciones económicas no son lo que debiesen ser con Cuba. Estamos fallando con respecto a esto. Los incentivos para mercadeo son bien pequeños. Sobre nuestras relaciones futuras, y quiero enfatizar esto, estamos llegando a lo que va a estar pasando en los próximos años en este país.
hay una sombra a nuestras relaciones futuras. Las personas que estaban en este pasado de apartheid no son las personas que están trabajando en parte del Parlamento, que se llama el GNU, que contiene un grupo donde están los partidos. El segundo partido tiene no tiene también, desagrada mucho las políticas extranjeras, incluyendo alianzas internacionales que incluyen a Cuba. Este partido no son antiimperialistas, son antisocialistas, básicamente. Y no, nosotros que crecimos en nuestra lucha de libertad no vamos a dejar esto y tampoco a dejar nuestros aliados históricamente han sido aliados para nosotros. Este país en estos momentos, como uno tiene una de las brechas más grandes entre las personas adineradas y las personas comunes. Es la brecha más alta, la más existente, más grande. En búsqueda de una mejor vida, el país está luchando de mucha manera. No sé en vía de Cuba, pero no podemos olvidar de Cuba, no solamente por sus contribuciones propias, pero los indicadores de Cuba pueden ser un país diferente, alternos a lo que está pasando en el mundo. En 1988 expresó su solidaridad con el pueblo africano y nosotros reafirmamos esa solidaridad. Nuestra relación es profundamente política. No creo que ningún cambio político va a romper ese vínculo. Estamos continuando a configurar nuestra relación especial y tenemos que traerlo también, especialmente en la arena económica. Tenemos que traer a nuestro país a nuestra gente lo que está pasando al pueblo de Cuba, que es diferente a lo que está pasando en Europa y la población de este country debe hablar propiamente sobre Cuba y su pensamiento y también apoyar a nuestras hermanas y hermanas. Es nuestro deber hacer esto y vamos a continuar haciendo esto. Muchas gracias. Gracias, juez Desai. El valor de los soldados cubanos que lucharon con las luchas en Angola y detallar la solidaridad histórica entre Sudáfrica y Cuba. Estamos encantados de tenerla como parte de nuestro panel. Nuestro último y no final, y nuestros panelistas maravillosos es Corina Mullen. Es una académica antiimperialista que imparte clases de política internacional y economía política en la City Universidad de New York, CUNY. Es miembro del colectivo académico antiimperialista, o ASIC, por sus siglas en inglés. Forma parte del comité directivo del Congreso Personal Profesional, o PSC, el Comité Internacional de CUNY, y es miembro de la Asamblea de Delegados. También forma parte del Manuscript Review Collective para Science and Society, Sociedad y Ciencia, y es editora para la revista Pen es mi machete, la pluma o es su machete. La profesora Mullen es miembro del Secretaría del Consejo de Paz del
los Estados Unidos, coordinador nacional de la Red Nacional de Labor por Palestina y organizadora de CUNY por Palestina, o C4P por sus siglas. Ha coordinado varias delegaciones a Cuba y actualmente está organizando una en agosto para el centenario de Castro. Fue relatora especial del Tribunal Popular sobre el imperialismo de los Estados Unidos, animó sanciones, bloqueos y medidas coercitivas unilaterales y redactó las conclusiones sobre Cuba para el tribunal, que yo estoy muy orgullosa de decir que yo fui una miembro. La profesora Mullen va a analizar el nuevo memorando del Departamento de Estados Unidos y hablar sobre activos para apoyar a Cuba. Profesora Mullen. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Gracias, Marjorie. Y gracias, organizadores de Mónica Wallenwell por invitarme a ser parte de esto. Es un seminario sumamente importante. Soy sumamente honrada por estar con un panelista tan bien estimado, a quien admiro y siempre estoy inspirado y siempre, a pesar que no soy una abogada o jurista, siempre estoy inspirada por abogados de juristas como el IAIL o el gremio de abogados. Algo que quiero hablar en el título es el regreso de la amenaza roja, Cuba, macartismo y conciliando la arquitectura del fascismo. Quiero una citación que se incluyó el informe notorio de Marco Rubio sobre Cuba, que él hace un muy buen trabajo de explicar lo que es el trabajo de abogados del movimiento y William Casser del gremio de abogados. Lo que me interesa más es mantener personas en la calle que siempre van a alterar el carácter de nuestra sociedad revolucionaria. El informe de Rubio usa esto para denigrar a abogados del movimiento y muestra lo importante que es ese trabajo, y porque el Estado cree que esta clase de represión es necesaria. Y como Marjorie acaba de decir, y muchos de los panelistas han cubierto aquí, mucho de lo que es importante hablar en el webinario del día de hoy, incluyendo el contexto internacional de Helms-Burton Law y claro, el impacto devastador del bloqueo y la situación humanitaria en Cuba. Y también el panelista el juez habló de la deuda que se le debe a Cuba y la razón por qué se ha puesto en mirilla por este ejemplo, porque está pidiendo a todo el mundo que otro mundo es posible y que es posible ser creado, pero todas sus contribuciones a luchas de liberación en África, el sur global y brigadas médicas, que realmente hace lo opuesto que los Estados Unidos hace, que destruye el grupo como una fuerza genocida, y Cuba ha sido una fuerza al lado de la humanidad y liberación. Con eso en mente, quiero decir algunas palabras sobre este informe y lo que está pasando aquí dentro de este contexto. Creo que estamos aquí dentro de la bestia, el contexto de represión, la cancelación de presión y la propaganda que está haciendo camino a este trabajo ideológico para incrementar la represión, enfocándose en la seguridad con Cuba, el movimiento, pero también más ampliamente la izquierda, las personas en contra del antiimperialismo, la comunidad solidaria. Si podemos pasar a la próxima diapositiva para ver este documento de por sí, quiero hablar un poquito sobre esta declaración que se emitió en julio 20 de 2026
Cuba, la capital del comienzo del siglo XXI, que se presentó por el senador Rubio. Se presentó como un análisis de inteligencia, pero solamente un informe de propaganda bajo McCarthy para la escalación de agresión contra Cobra y el movimiento de solidaridad, mayormente en la izquierda. No hay nada nuevo en este informe. Una persona que ha oído la historia del macartismo y del tercer mundo, de procesos anticoloniales y otras luchas de represión, lo que hace esto difícil en contra de Cuba y se ve referir a ellos. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Hay algunas cosas que quiero. Pero podemos regresar, disculpen. Esencialmente se refiere a la izquierda ser parte de una red influenciada por Cuba, de extremistas, de izquierdistas, pero también lo refiere a la izquierda, se refiere a la izquierda, de una ola sin precedentes de terrorismo izquierdista. Han puesto una red amplia de acusaciones falsas, hablando de grupos cubanos, usando la culpa por asociación a personas como Mandela Canvas, organizadores, la presidenta del gremio Susana Deli, People's Forum Manuel Sant, Claudio de la Cruz. Tengo una lista, la de están fuera de orden y pueden ver más tarde que incluye el Departamento de Seguridad y claro, el gremio de abogados. Este informe no es informe aislado, es un ataque coordinado contra la izquierda y esto viene de lo que se habló el año pasado, se declaró por el presidente Trump. Su estrategia de seguridad social, las personas refieren el Monroe o Monroe, la doctrina que esencialmente en su estrategia, ese documento, hay una promesa de reacertar y la preeminencia de los Estados Unidos en negar bienes a otros países. Ese proyecto del hemisferio que se refiere a la doctrina Don Rose se ha hablado en la orden ejecutiva del 2029, amenazando sanciones a cualquier país, el presidente de petróleo a Cuba, el canal Hormuz, y lo que pasó en junio del 4. Alfa pedido información sobre grupos que vienen de la acción de Cuba. Y otro elemento son las directivas que vienen del SPN, que se sometieron por Trump, un memorándum presidencial que Stephen Miller anunció en la conferencia en julio en Washington, antes del informe de Cuba, que se refiere ministro Federico Teresa. Stephen Miller anunció que va a ser la clase de herramienta para tratar de hacer esta doctrina nueva hacerse cumplir. Y por la primera en la historia de los Estados Unidos, todos nuestros componentes de vigilancia y de ley tienen que de financiar y sacar estos terroristas políticos. Y claro está, el informe en Cuba salió después de esto. Si podemos a la foto del neomacartismo, que este es un ataque en el movimiento de solidaridad, demonizando y criminalizando. Esto no es nada nuevo.
Sorry, Neda, if we can move to the next and continue. Sorry. We can go. I think you missed a slide, or did it? Pasa adelante. Sorry. Keep going. Vamos a pasar esto de poco. Vamos a pasar a la diapositiva, la historia del bloqueo. No tenemos que hablar sobre esto mucho. Quiero dar 5 dimensiones de esta casa y el macartismo que está hablando del movimiento solidario. Hay múltiples dimensiones sobre esto. Hay 5 de las cuales hablar que demuestran el carácter macartista. Empiezan con la conclusión. Hablan con este pasado posterior y tesis que Cuba ha tenido campaña subversiva en contra del señor por 70 décadas a través de espionaje y propaganda, infiltración. Cada capítulo incluye un ejemplo histórico, pero combina estos con mentira y distorsión que están entonces moldeadas en esta conclusión y que el presidente cubano lo reciba como un informe de servicio actores, un panfleto. Me disculpe. Por favor, déjeme saber cuando estoy. Hay demasiado. Y segundo, revisa el lenguaje y la lógica de la amenaza roja. Entonces, poniendo mirilla a Cuba específicamente, y habla de la lista de la era de McCarthy, investigaciones y persecuciones de los 1950 y la efectividad de destrozar el Partido Comunista en los Estados Unidos. La implicación no se puede negar. El secretario Rubio debe haber una lista negra de aquí en los Estados Unidos y Cuba es la justificación. Y esto es precisamente lo que esta declaración está tratando de decir. Más tarde va a haber la historia de la amenaza roja aquí en los Estados Unidos. Habla esto del académico Dr. Scherer Bergenstein, que habla sobre la intersección entre la amenaza roja y la amenaza negra. La amenaza roja siempre ha sido a líderes negros de la izquierda y lo vemos hoy cuando vemos a organizaciones que están siendo atacadas. Black Alan for Kids, por ejemplo, la mayoría de las personas que están etiquetadas son personas racializadas. Sabemos que Cuba tiene historia de esta solidaridad con el movimiento social afroamericano y las luchas africanas y también las luchas de estos grupos. También todas estas clases de las amenazas rojas y negras moviliza que está creando un pánico moral y usando para justificación para el alza en represión. Cualquier apoyo de Cuba se considera terrorismo, clase de intervención. Por primera vez el Estado describe los movimientos contra Cuba, movimientos inquietos, ser parte de extremismo izquierdistas y terrorismo, y usa ese término, terrorismo. Viene esa guerra en terror y esa clase de narcoterrorismo, esa clase de lenguaje, esa clase de etiquetas y esa clase de justificaciones para implementar la doctrina Monroe a través de las Américas, incluyendo la invasión en Venezuela y tomar como secuestrado al presidente Maduro y criminaliza y penaliza y legitimiza estas actividades ilegales en estas organizaciones. Hay un miedo también. Esto puede convertirse en algo más. El gobierno puede ir a financiar estas organizaciones, quitar
Si hay una designación como terrorista, como hicieron con el Sanidú en la elección de 2005, es un canario en la mina, ¿no? Un momento de fascismo, y parte de esta tendencia que está pasando es criminalizar, penalizar, seguir con anti-imperialismo, luchas anticolonialistas. Y parte de esta tendencia que, por supuesto, tiene décadas en este país para criminalizar la solidaridad con las luchas antiimperialistas y anticoloniales, y aunque el reporte no explícitamente amenaza a la gente extranjera, el registro de estas funciones funciona como documento político diseñado para crear una justificación ideológica para tales acciones, y por supuesto hay preocupación de que pueda haber más de estos. Y se verá, nuevamente sabemos que históricamente largamente han sido las organizaciones lideradas por negros las que han sido apuntadas. Por ejemplo, el acto de fe aérea fue usado recientemente contra el movimiento Huru, pero también regresamos a los 50 y al del periodo de McCarthy, y se indicó pues todo este tema bajo el acto de la FARA particular contra la apelación de la paz en Stockholm, llamando a un baño de armas nucleares, y fue acusado por hacer esto en nombre de la Unión Soviética. Así que hay toda una historia y la interpretación de McCarthy a la izquierda de la solidaridad con movimientos de la paz, antiguerras, antiimperialistas y solidaridad y liberación de Global del Sur. Cuarto, borra la responsabilidad estadounidense por su propia crisis. Y así que estamos experimentando una crisis de capitalismo racista, de imperialismo capitalista, de devastación inducida por el imperialismo. Y por supuesto, en vez de hacernos responsables por ello o hacerse responsables por ellos, la clase demandante en este país nunca, independientemente de cuál partido esté en el poder, hace esto, pues se proyecta esto hacia otro estado, y un estado que está haciendo lo más que puede para pelear contra estas crisis, para defender a las personas, la población cubana, por supuesto, pero también la población global de estas crisis que se intersectan de manera múltiple. No, habla un poco más lento. Oh, sí, lo siento. Bien, el reporte reclama que muchos de los más significantes alzamientos en las recientes políticas de los Estados Unidos, desde George Floyd, y esto es una cita de George Floyd, bueno, levantamientos, los llaman protestas descontroladas para la explosión del llamado activismo proterrorista en el colegio. Esto puede ser vinculado en cierta forma a la influencia cubana, así que esta es la lógica de la cacería de brujas. Son problemas que se crecieron en la supremacía blanca, de la explotación capitalista o la superexplotación, del racismo y la violencia estatal, de la inequalidad y la guerra imperialista, el genocidio en Gaza y las guerras imperialistas en el oeste de Asia, y la respuesta de los movimientos sociales a estas crisis. Pero saben que este artículo es rearticulado en episodios de llamada influencia extranjera, como estas organizaciones no pudieran, estos individuos no tuvieran, digámosle, el movimiento conciso por su crítica y su entendimiento del capitalismo, del imperialismo y del antiimperialismo internacional. Y estoy seguro que, bueno, terminaré con las 5 porque creo que me quedo sin tiempo, y compartir las diapositivas si alguien está interesado. Pero también, digamos, como dice, este objetivo es realmente sobre la conexión entre la Red y la Black Scare, que ambas comunidades han sido enfocadas históricamente desde las redadas en los 20 en el periodo de McCarthy, el Comité Americano de las Naciones Unidas, COINTELPRO, y todas estas olas de represión fascista en el Estado. Y por supuesto, el Estado siempre ha sido fascista y configura el Estado colonial fundado de manera genocida y con la esclavitud. Pero todas estas olas han tendido a apuntar, ya sabrán, grupos en particular, grupos comunistas, grupos de izquierda, grupos antiguerra, y especialmente las organizaciones negras. Y creo que este es un punto muy importante. La Alianza Negra para la Paz y su declaración sobre su reporte apunta a que su aparato represivo y el aparato represivo del Estado siempre ha apuntado a colonizar las poblaciones oprimidas. Y esta es la cita.
Los africanos pelean por la autodeterminación. Primero que nada, el reporte ataca a Cuba precisamente porque Cuba se ha mantenido, dicen, con solidaridad inamovible con las luchas de la liberación africana, incluyendo aquellos en las Naciones Unidas, ofreciendo soporte internacional a pesar de sus propios problemas y restricciones. Así que finalizaré, si puedo, con la última diapositiva, diciendo que saben que lo que hemos aprendido de Cuba ha sido inspirador. No solo que otro mundo es posible, sino que tenemos muchas imágenes que pueden repasar luego. Es también resiliencia y resistencia. Cada vez Cuba siempre está atacada más con sanciones, con escalado genocida y bloqueos genocidas. La Bay of Pigs, los 100, más de 100 intentos de asesinato ante el comandante Fidel Castro. Cada vez que pasa esto, la Cuba ha respondido con más resiliencia, más creatividad, más solidaridad, unidad y belleza. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí en los Estados Unidos. Estos son tiempos de turbulencias. Continúen, estén listos y sigan peleando por la solidaridad en Cuba. Continúen con el llamado para que finalice el bloqueo. Remuevan a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No hay guerra en Cuba. Defiendan la revolución cubana y la soberanía cubana y denle fin al movimiento contra la solidaridad cubana. Bien, muchas gracias, profesora Mullen, por contrastar la ley humanitaria que Cuba ha jugado en el mundo con el rol imperialista que juega los Estados Unidos, y también por deconstruir el nuevo reporte de Estado de la propaganda de McCarthy de cacería de brusas, terminando por criminalizar la solidaridad, el movimiento solidario. Y gracias por explicar el movimiento solidario y lo que demanda el movimiento solidario en Cuba. Así que muchas gracias por eso. Bien, este ha sido un panel muy impresionante y ha sido un placer poder haberlos agrupado a todos en un solo lugar. En el tiempo restante quisiera darle a nuestros miembros de la facultad la oportunidad de agregar cualquier cosa que deseen o hacer preguntas a sus panelistas o quizá hacer comentarios sobre las presentaciones. Así que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, este será el momento para ello. Alexis, Siraj, Vladimir, Carlos y Corina. Por nuestra parte, ha sido muy interesante escuchar primero las valoraciones que tenemos todos acerca de las violaciones que comete el gobierno fascista de los Estados Unidos contra nuestra nación. Y si hay algo que queremos enfatizar, Cuba tiene el derecho, como nación libre, independiente y soberana, a escoger su modelo económico, social y económico. Y no debe haber interferencia de ningún gobierno en decidir el destino de Cuba. La autodeterminación y la soberanía no se negocian. La decide el pueblo a través de los mecanismos que tiene de participación popular. En Cuba, en el año 2019, existió un referendo constitucional, una consulta popular, un proceso inédito que ha traído como consecuencia la aprobación de más de 50 normas de rango superior y más de 200 decretos leyes. Y en estos momentos se están reformando un conjunto de normas, dada la presión económica, dada la crisis agravada que estamos padeciendo, para promover una inversión extranjera acelerada, una participación económica privada acelerada para poder enfrentar este proceso de crisis que estamos padeciendo. Pero lo está decidiendo el pueblo y está participando el pueblo. Participando a través de mecanismos de consulta donde se están divulgando las leyes, donde en este momento el propio Parlamento está nuestra Asamblea Nacional conociendo esas propuestas con un único fin: de determinar qué es lo más conveniente para el desarrollo económico y social de esta nación. Lo que sí es inadmisible es que una nación pretenda desde fuera de su patria. Eso no es admisible, no es posible que el gobierno de los Estados Unidos pretenda acomodar la economía cubana a sus intereses.
como no es posible que Cuba pretenda acomodar los intereses de la economía estadounidense, de la Unión Europea o de una economía asiática a los intereses cubanos. Estamos hablando de una nación que tiene derecho al desarrollo, que no agrede ni provoca agresiones a otras naciones. El mundo, no por gusto, ha rechazado esta política genocida en reiteradas ocasiones. Pero sí queríamos hacer énfasis en el derecho que nos asiste a los cubanos de escoger nuestro modelo social, de escoger nuestro destino y de, por supuesto, tener acceso a una economía, al sistema de comercio mundial, a tener acceso a una economía abierta con la participación popular. Sí le reitero nuestro agradecimiento por todos los gestos de solidaridad y de apoyo que tiene Cuba, que recibe Cuba hoy desde todas partes del mundo, como las donaciones que el profesor Carlos explicó, que llegan, que son vitales para poder sostener servicios básicos que en un momento dado estuvieron compitiendo con los primeros servicios médicos del mundo, en los servicios a la salud. Todos conocemos los resultados que Cuba alcanzó, que hoy están prácticamente en una situación de crisis agravada, la situación de la salud, como expliqué, motivada por el cerco petrolero y por la imposibilidad de adquirir insumos médicos para una atención gratuita a nuestro pueblo. Es decir, aquí prima un concepto en Cuba como concepto prima que lo fundamental es el ser humano. Lo fundamental es la atención a la justicia social. Lo fundamental es tener al ser humano protegido y velar por la seguridad ciudadana en todo su esplendor. Por esa justicia social reclama de que el gobierno, el Estado y el pueblo, que el gobierno y el Estado forman parte de ese pueblo porque son seres que no se convocan a campañas electorales, que son nuestros ministros, nuestros diputados, son personas que nacen del pueblo, que crecen en el pueblo y que por sus resultados de trabajo realizan estas funciones, puedan participar de la libre determinación de nuestro sentir popular. En este sentido, hay una intromisión permanente, una subversión permanente del gobierno de los Estados Unidos. Y hay una hostilidad que cada día crece, con una desfachatez enorme, tergiversando la realidad de Cuba, que en realidad hoy es bien compleja y que el primero que la reconoce es el pueblo y el gobierno, y que la estamos sufriendo todos, con apagones de más de 36 horas, con la imposibilidad de recogida de desechos sólidos en más de una semana, 7 días, 15 días en determinados barrios, con la carencia de agua, con la carencia de gas manufacturado, con la carencia. Eso es una realidad. Y esos derechos humanos hoy están siendo impedidos de su realización por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pueblo resistiría estas limitaciones? ¿Cuál es el país que hoy pudiera tener una situación como la que tiene Cuba grabada, que toleraría vivir un mes en las circunstancias que estamos viviendo los cubanos? Yo quisiera conocer eso. ¿Cuál es la nación que es capaz de soportar que se caiga el sistema eléctrico nacional en un mes, en 3 ocasiones, y que sea capaz de revivir y dar esperanzas a todo un pueblo de mantenerse organizado y esperando una mejora? Por eso esperamos que la sensibilidad humana impedir no solo una agresión, sino lograr una estabilización, entendimiento respetuoso, mutuo, y que se respete la soberanía, la independencia, el derecho al desarrollo y la autodeterminación del pueblo cubano de su destino. Les agradezco a los panelistas, Marjorie, y a usted en especial, todas las muestras de solidaridad, reitero, y al mismo tiempo
la preocupación constante que existe sobre Cuba en un mundo donde evidentemente se impone cada día más el carácter genocida y fascista por el gobierno de Trump y sus aliados. Gracias. Thank you very much, Alexis, and thank you so much. Muchísimas gracias, Alexis, y muchísimas gracias por ingresar con nosotros desde Cuba con todos los desafíos que hemos tenido. Estamos encantados de tenerlos en nuestro panel. Gracias a nuestros estimados académicos, gracias por sus presentaciones, por sus brillantes presentaciones, a nuestra administradora, a nuestros intérpretes y al cuerpo de trabajo de People's Academy por asistir a este seminario. Tomaremos un receso de los programas en agosto. Nuestro próximo programa será la lucha contra el asalto internacional sobre los derechos laborales. Será el 16 de septiembre y recibirán más información pronto. Esperamos verlos pronto y bueno, venceremos. Venceremos.